¿Y Colombia? ¿Nimo? Colombia ni mu. ¿Nimo? Por una parte, pues Estados Unidos confió, el gobierno de Joe Biden confió de manera ingenua, de manera cándida en el régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas, porque su asesor especial para América Latina así se lo señaló, entre otras cosas, porque creía que el gobierno de Gustavo Petro efectivamente podría ser un intermediario efectivo y entre otras cosas porque el embajador en Estados Unidos, el actual canciller encargado Luis Gilberto Murillo, también así se lo hizo sentir o se lo hizo creer. Decepción por un lado, decepción por el otro, decepción por el otro. Las relaciones en esa medida con Venezuela pues están bastante deterioradas por parte de Estados Unidos y la confianza en la capacidad de negociación o intermediación del gobierno de Gustavo Petro también bastante deteriorada. El asesor desapareció, lo echaron sencillamente. En cuanto a Colombia y en cuanto a Venezuela, que es lo que por ahora nos interesa mucho más, ya en el caso de Venezuela, 8 miembros importantes de la campaña de María Corina Machado han sido apresados. El día de hoy, pues su mano derecha, pero en días anteriores, en semanas anteriores, 7 miembros adicionales, varios de ellos coordinadores de la campaña de María Corina Machado en distintos estados de Venezuela. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a hacer María Corina Machado? Acuérdense ustedes, está inhabilitada durante 15 años, no se va a poder presentar como candidata, hay plazo hasta la tercera semana, hasta apenas dentro de unos cuantos días para poder presentar el candidato y en esa medida lo que todo el mundo se está preguntando es ¿qué va a hacer María Corina Machado? Hay un cierto consenso entre los distintos partidos de oposición para seguir el lineamiento de María Corina Machado, pero ella tiene que decidirse por una persona que cumpla dos condiciones, que no genere resistencia entre otros miembros de esa coalición de oposición, que no es coalición en últimas porque hay muchas grietas ahí adentro, pero en segundo lugar, que no sea de ninguna manera acusable por el señor que vieron ustedes, el señor Tarek William Saab, quien es el fiscal de Venezuela, porque cualquier manchita, cualquier cosita pequeñita podría ser acusado y también apresado el candidato, en ese caso de la oposición. Mientras tanto, como decíamos en la mesa, como recordaba Giovanni, el gobierno de Gustavo Petro, silencio absoluto. Gran defensor de los derechos políticos, incluso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí los derechos políticos de la oposición cercenados en Venezuela, cercenados brutal y burdamente, y el gobierno de Colombia guarda silencio. Gran defensor de Naciones Unidas y de la OEA, cuando se pronunciaron en contra de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por su demora en nombrar, en elegir una fiscal, y ahora en ese momento decía las Naciones Unidas y la OEA son un patrimonio importantísimo de la comunidad internacional, y ahora que Naciones Unidas y la OEA se quejan por lo que está pasando en Venezuela, silencio absoluto. Y gran crítica que hacía el presidente Gustavo Petro en el sentido en que el sistema electoral de Colombia es peor que el de Venezuela, porque el de Venezuela es muy transparente, será, pero en este caso también silencio absoluto. Y Luis Gilberto Murillo, el canciller encargado, silencio absoluto también. Mejor dicho, aquí es como si no estuviera pasando nada al otro lado de la frontera. Qué decepción, y vamos a ver qué pasa en Venezuela, que seguramente será que Nicolás Maduro, a las buenas o a las malas, preferiblemente a las malas, según él, se va a quedar en el poder.